Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Mariana Escobedo y esto es Agenda y Contexto. Comenzamos este viernes con un tema que nos preocupa a todos. Se trata de qué van a hacer los estudiantes rechazados que este ciclo escolar no se pudieron quedar en sus opciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México o el Instituto Politécnico Nacional. Y para hablar de este tema me da muchísimo gusto presentarles en la mesa del día de hoy a Tania Arreguín. Ella es estudiante, ha sido también parte importante de su comunidad, sin embargo ahora se ha quedado sin opción educativa. Así es, yo me presento, yo me llamo Tania Arreguín. Yo soy una rechazada del examen de selección de la UNAM en la carrera de Derecho. También contamos con Adriana Venta. Muchísimo gusto. Hola, yo soy Mitzi, soy integrante del movimiento desde 2015 y pude ingresar a la universidad por el movimiento. Muy bien, también contamos con la valiosa presencia esta mañana de José Ortiz. Muy buenos días, José. Muy buenos días. Yo me llamo José Ortiz y pues intenté entrar a la carrera de gestión cultural, pero pues no pude entrar en realidad. Y también a Tomás Baroja esta mañana. Bienvenido, Tomás. Gracias, Mariana. Pues igual formo parte del movimiento desde ya hace varios años, desde el 2015 me sumé, sin embargo yo entré por pase reglamentado a la UNAM y soy egresado de la carrera de Psicología en la FES Zaragoza. Y también se suma esta mañana vía telefónica la maestra María de la Luz Arriaga, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es especialista en este tema e integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, el CASEPS. Muy buenos días, maestra. Buenos días a todos. Desde acá les mando un saludo a los jóvenes y a todo el auditorio y a ti, Mariana. Maestra María de la Luz, usted es especialista en el tema, conoce perfectamente a fondo de qué se trata. Si nos puede dar una introducción en este momento sobre lo que estamos viviendo año con año. Los estudiantes llegan, hacen su análisis, algunos incluso pasan el examen, sin embargo, pues no se quedan. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando y cuál es el filtro por el cual los estudiantes se quedan sin la opción educativa? Es muy importante esto que están planteando ustedes, de analizar el tema. Uno de los problemas más graves del país y para los jóvenes y sus familias es precisamente la repetición año con año de miles y miles de jóvenes que son rechazados de las opciones que ellos proponen. ¿Por qué? Pues porque se define no solo el ingreso a una universidad o a un bachillerato, se define su vida, la de ellos y ellas, se define muchas veces la vida de la familia. Su resolución, la resolución del problema es estratégico si realmente se quiere construir un país más justo y democrático. Hay un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Él dijo que nadie se va a quedar sin educación, desde el nivel inicial hasta superior. Incluso en el artículo 3 constitucional que se aprobó recientemente, se dice que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, pero se requieren de acciones de políticas educativas de corto, mediano y largo plazo. Es muy importante esto que planteas también en tu pregunta, sobre los instrumentos con los que se define el ingreso o no de un joven. Los exámenes de selección, tanto el examen único de ingreso al bachillerato en la zona metropolitana y los que se aplican en todo el país, o para la educación superior, es un instrumento hecho para la exclusión. Es altamente discriminatorio, favorece a los que más recursos han tenido a lo largo de su vida para poder tener a su alcance libros, bibliotecas y mejores condiciones para estudiar. Es un instrumento muy eficaz para que los estados, porque se usa en muchos países, no solo aquí, trasladen la responsabilidad de acceder a la educación media, superior y superior a los jóvenes y sus familias, y se quitan de encima la obligatoriedad que tienen para proporcionar las condiciones para ejercer ese derecho, el derecho a la educación. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es muy eficaz? Porque coloca en el imaginario social que los jóvenes no entran a una universidad, al politécnico, a un bachillerato, porque son indolentes, porque no estudiaron, porque son burros, cuando la razón es la falta de espacios
por el gran rezago que se han acumulado, los rezagos que se han acumulado año con año. Esto desde por lo menos hace 20 años. Yo preguntaría a todos los que los están viendo y los que nos escuchan, ¿alguien cree realmente que de 150,000 jóvenes que año con año solicitan ingreso a una preparatoria de la UNAM, solo pueden entrar 34,000? O cuando ese mismo número o similar pide ingreso a la educación superior o a entrar a las licenciaturas de la UNAM, pensar que de 150,000, solo 14,000 están capacitados y tienen las habilidades para ingresar, eso es irrisorio, ¿no es cierto? O sea, ¿qué diferencia incluso hay, yo les pregunto, entre un joven que obtiene 90 aciertos y se queda en la escuela de su elección y el que tiene 89 y no ingresa? ¿Un acierto de diferencia? Esto pedagógicamente está probado que no es la mejor opción para ingresar. Y en términos de política educativa, de desarrollo y de integración, de inclusión, es una aberración. Es más, agregaría que los exámenes son un gran negocio. Bueno, el Ceneval es quien se encarga de aplicar los exámenes, este tipo de exámenes de selección. ¿Y qué hay? Es un organismo que se dice que no tiene ganancias al respecto. Sin embargo, el Ceneval tiene un edificio que se hizo, tiene un gran negocio, y a las empresas que están alrededor de esto venden cursos, son carísimos los cursos de preparación, venden guías, etcétera. Bueno, yo creo que ante el hecho de que hoy es constitucional el derecho a la educación superior y que afortunadamente se incorporó por compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque en la negociación que hicieron los diputados y senadores en las cámaras para poder aprobar el tercero constitucional, lo restringieron a que sea a partir de los procedimientos de las instituciones y por lo tanto dieron cabida a que no se cumpla plenamente con ese derecho. Yo sé que muchos de ustedes han de decir, bueno, pero ¿qué hacer? ¿Es un problema sin solución? Bueno, año con año, como vimos, como tú lo dijiste muy bien, miles son rechazados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Los jóvenes, incluso hoy se publica, que lo que están planteando es que al menos, bueno, primero que se amplíe la matrícula, eso es indispensable, para las universidades, para el Politécnico, para todas las instituciones de educación superior. Sé que hay esfuerzos a nivel gubernamental con la creación del llamado sistema de universidades Benito Juárez, que es insuficiente y que solo es marginal, porque va a dar lugar en comunidades marginales, pero el problema más fuerte está en las grandes concentraciones urbanas, no en las zonas marginadas. Entonces, se tiene que atender los rezagos en las zonas marginadas, pero se tiene que atender precisamente el problema más grave, que es esta falta de lugares. Así Entonces, es, maestra. Se tiene que ampliar la matrícula. Y hay posibilidades de esto, claro que sí, pero ¿qué se requiere? Los jóvenes hoy lo que están diciendo en la mesa de negociación, por lo que leí el día de hoy, es por lo menos acepten la negociación que habíamos tenido en los años últimos. Y así es, maestra. Justamente creo, vamos a hablar de ese tema en esta mesa de análisis que estamos transmitiendo en vivo, y aquí están ya los chicos con nosotros y vamos a darles la palabra. Sí, solo quiero terminar diciendo que cuando yo menciono que se requiere ampliar la matrícula, sabemos que no es de un día para otro, pero se necesitan medidas múltiples. Tiene que haber una confluencia de las instituciones, tiene que haber una articulación de las universidades, se tiene que crear un sistema nacional de educación media, superior y superior. No puede ser que las propias universidades cada año digan, sí, pobres jóvenes, ¿cómo es posible? Tenemos que resolver el problema, pero que no realmente instrumenten políticas, acciones, medidas que puedan resolverlo. Y finalmente, el artículo 3 también establece actualmente que se debe proveer de los recursos necesarios
para que se cumpla con la obligatoriedad de tener acceso a educación superior. Pues Sin con embargo, esa reflexión nos quedamos, maestra. Sí, sin duda. y termino diciendo ¿sí? que hoy el subsecretario de Educación, Pablo Arroyo, licenciado Pablo Arroyo, está apelando a que haya financiamiento privado. Eso no es lo que se requiere y creo que es muy importante resolver este problema. Qué bueno que ustedes lo están tratando, nuestra solidaridad con los jóvenes, y tenemos que empujar un gran Congreso Nacional Educativo para darle solución a esto. Agradezco la invitación. Muchísimas gracias a la maestra María de la Luz Arriaga, profesora investigadora de la Facultad de Economía. Gracias por su reflexión y por estar con nosotros esta mañana acompañándonos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a la maestra. Tomás Barojas, ¿qué opinas? Pues sí, es como lo menciona la maestra, el gran problema que existe, sobre todo en acceso y cobertura en educación superior, es la falta de espacios dentro de las universidades públicas, puesto que por más que la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana hagan un esfuerzo por aumentar su matrícula, que lo hacen año con año, es insuficiente para la gran demanda de jóvenes que egresan del nivel medio superior, y que esto provoca pues que sean tantos los rechazados. Sin embargo, pues no, este es, digamos, el mayor problema, a pesar de que no existiera un examen de selección, como pasa en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues no puede albergar a tantos estudiantes, a la tanta demanda que existe de los jóvenes que egresan de la media superior. Solo 1 de cada 10 aspirantes obtiene el ingreso a la máxima casa de estudios, solo 1 de cada 10. Y además de estos 153,183 aspirantes a cursar alguna de las carreras que imparte la UNAM, únicamente 15,449 estudiantes obtienen un resultado positivo, mientras que 137,734 deben buscar una nueva opción o bien intentar de nueva cuenta otro examen. ¿Fue tu caso o es la primera vez que estabas buscando entrar a la universidad? Así es, fue la primera vez que yo intenté ingresar a la universidad, lo cual también me fue imposible, puesto todo lo que ya se ha mencionado, y también cabe recalcar que no nada más somos los de este año, sino que ya hay rezagados, o sea que aumenta muchísimo más la demanda, porque no solamente somos los que estamos ingresando e intentar este año. Entonces, en mi caso, igual yo presenté mi examen y de igual forma fui rechazada, y es por eso que me integré a este movimiento, puesto pues yo quiero una solución a esto, ¿no? Porque yo lo que quiero es seguir estudiando, quiero continuar con mis estudios. Y como bien se menciona, o sea, yo también quiero en una institución en la que yo lo deseo y la carrera que yo deseo. Entonces, pues realmente sí es una gran problemática que se ve en el país. Y aunque ya las universidades nos han dado respuestas, cabe recalcar que no es lo suficiente, no es lo que nosotros queremos, porque aunque ellos hayan dicho que ya hubo cierta respuesta, pues se ve que no, porque como es mi caso, hay muchas personas en el movimiento y de igual forma en las calles pidiendo una escuela. Y si ya se hubiera acabado esa problemática, pues todos estos movimientos ya no estuvieran, ¿no? Claro. Porque pues ya no habría motivo. Mitzi, en tu caso, ¿qué carrera estabas buscando? Yo aspiraba a entrar a estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras. Presenté 2 veces el examen y fui rechazada. En ese año, gracias a los acuerdos del MAES, pude ingresar a la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente estudio Sociología de la Educación. Y para mí sí representa una alternativa realmente importante, ya que el ingresar a una escuela privada, a un instituto tecnológico, realmente, pues mis papás no podían como cubrir los gastos y no era la educación a la que yo aspiraba. En tu caso, José. Yo quería entrar a gestión cultural, pero inicialmente, pues, o sea, yo quería pues estudiar cine, y es a lo que quería llegar también, de que no es solo que haya más universidades y haya más carreras, sino a dónde van a llegar, porque la mayoría de las veces, por más de que, digamos, te metas a esta licenciatura o te metas a esta otra o a esta escuela, la verdad es que muchas veces es difícil que eso llegue a algún lado, que llegues a algún trabajo donde estés bien remunerado, ¿no?
Entonces sí, eso es como también la promesa que cada vez se cumple y es frustrante como andar así. O sea. Tomás, ¿cuáles son los acuerdos del movimiento? Anoche cuando estábamos platicando tú y yo vía telefónica, tú me comentabas que estaban en asamblea, ¿no? Estaban en una reunión. ¿Cada cuándo si se reúnen? Es decir, ¿tienen reuniones diarias para organizar estas manifestaciones y movilizaciones que están convocando? Pues el movimiento respecto a los acuerdos, cada año desde hace 14 años, bueno, desde el 2006 hasta el año pasado, hemos logrado firmar acuerdos con las diferentes instituciones públicas, universidades públicas y la Secretaría de Educación Pública. Este año buscamos otra vez esa mesa de negociación. Justo el día de ayer fue esta primera reunión con las diferentes universidades y la Secretaría de Educación Pública. Y decidimos como movimiento colocarnos en una asamblea permanente. Esto quiere decir que durante ayer, mientras la comisión entraba al dialogar con las autoridades, pues los compañeros podían organizarse y generar una respuesta dependiendo de cómo nos fuera el diálogo. ¿Te parece si vamos a una pausa y nos comentas aquí en las pantallas de Capital 21 a qué acuerdos llegaron con las autoridades? Claro. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Estamos en Agenda y Contexto en vivo. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú, personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Aprende a refugiarte en ti. No tengo, no sirvo, no quiero, no me alcanza, ya no puedo más. Va a terminar esto. ¿A dónde voy a ir? ¿Conoces esta situación? ¿El miedo te inmoviliza? ¿Una sola sensación se repite constantemente? ¿Te sientes atrapado en este pensamiento? Los pensamientos te atrapan y no hay salida. Usa tu cuerpo para escapar de tu mente. El verdadero refugio está en ti. Aprende a refugiarte en ti. ¿Tienes pistas? ...21 Noticias, ahora también por la tarde, aquí en Capital 21. Ya estamos aquí en Agenda y Contexto con integrantes del movimiento de aspirantes a la educación, excluidos a la educación superior, es el MAES, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿cuáles fueron los acuerdos de la mesa de ayer con las autoridades? ¿Qué les dijeron? Pues iniciamos el diálogo de buena manera, tratando de colocar una agenda de discusión, puesto que las demandas históricas que hemos construido a lo largo de estos 14 años son 9, ¿no? Entre ellas la garantía de la educación superior a todos los jóvenes, el aumento de la matrícula, aumento del presupuesto, cancelación del examen. Sin embargo, hubo distintas participaciones, distintas valoraciones, sobre todo por parte de las autoridades de la Subsecretaría de Educación Superior y de la UNAM, de la UAM, del Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, el pequeño acuerdo que logramos, digamos, como un primer paso, no que ya esté resuelto ni hayamos concluido estas negociaciones, es entregar un documento el día de mañana, con más, ellos nos pedían que argumentáramos nuestras demandas,
pues podíamos argumentarlos en ese momento, sin embargo, insisten en que se los entreguemos por escrito, para con esa base ellos poder discutir. Y pues bueno, nosotros no tenemos ningún problema con discutir sin un documento, pero ellos, eso es lo que nos pidieron. Acordamos eso y volver a sentarnos en la mesa el próximo miércoles a la 1 de la tarde. Y mientras tanto, ¿las movilizaciones? ¿Van a realizar movilizaciones, Tania? Sí, claro, mientras nosotros estamos aquí, varios de nuestros compañeros se encuentran en asamblea. De igual forma, ahí son, bueno, las asambleas son donde se acuerdan las fechas programadas, pero por ahora, el día miércoles, que se va a ir a entregar el documento de la SEP, se tiene pensado una movilización para llegar todos juntos. ¿A qué hora va a ser? Va a ser a la 1 de la tarde. De los puntos, ¿cuál es el punto de origen al punto de destino? Es del... Pues aún no ¿Lo van a decidir hoy? Aún no se define, está en asamblea. Bueno, justamente en este momento se encuentran los otros integrantes del MAES en esta asamblea. Mitzi, ¿nos puedes dar un adelanto? Pues bueno, la asamblea es el mayor órgano de decisión del movimiento, entonces mientras estamos acá, pues los compañeros estarán discutiendo qué acciones tomar. En caso de que no avance el diálogo con las autoridades, pues los compañeros están proponiendo algunas acciones. Bueno, en este sentido, Tomás, ¿quiénes los recibieron el día de ayer en la mesa? Tú mencionas que sí hubo una buena actitud, ¿no?, de parte de las autoridades, y ustedes quedaron en acordaron entregar un documento por escrito con sus demandas, lógicamente. Sí, les reconocemos el gesto de sentarnos con nosotros otra vez, otro año más. Sin embargo, pues gracias a las movilizaciones y a la presión que hemos logrado en las calles, también es el logro del movimiento que las autoridades estén sentadas ahora con nosotros, porque han llegado movimientos de otras partes del estado que les han negado una mesa de diálogo. Por ejemplo, los compañeros de la Benemérita de Puebla. Ayer nos recibieron distintas autoridades de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la UAM. Incluso estuvo presente la nueva universidad, del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, y de la Subsecretaría de Educación Superior nos recibió Ramón Cárdenas. ¿Qué te dijo Ramón Cárdenas? ¿Qué les dijo? Hace un mes más o menos mandamos un documento a la subsecretaría dirigido al doctor Luciano Concheiro, donde decíamos que queríamos una mesa de diálogo para discutir nuestras demandas. Lo que él nos contestó fue que nuestras demandas ya están resueltas según los nuevos programas y mecanismos que ha instalado el nuevo gobierno. Y fue lo que Ramón Cárdenas ha insistido en que el garantizar, o nuestra primera demanda, que es la base del movimiento, que es garantizar el acceso a la educación media superior y superior a todos los jóvenes que lo soliciten. Él argumenta que como ya es constitucional, ya en el tercero constitucional marca la obligatoriedad de la educación superior, para ellos esta demanda ya está superada, ya no hay mucho más que debatir. Sin embargo, nosotros creemos que aunque esté en la Constitución, aunque esté en papel, pues ciertamente, y aquí están, por ejemplo, la compañera y otros cientos de compañeros que están en las calles, pues que la realidad es que aún no se resuelve esta problemática. Por ejemplo, José, ¿de dónde vienes? ¿De qué estado de la República vienes? Yo vengo de Tamaulipas. Yo vine para acá para estudiar la universidad, porque las opciones de allá realmente no eran muy buenas y o no había cupo o estaban muy caras. Entonces, pues por eso, bueno, aparte por la UNAM, ¿no? Uno piensa, la UNAM y es como, tú sabes, tiene prestigio y todo eso, entonces es como, precisamente por eso dije, ok, voy a estudiar en la UNAM, pero no me había dado cuenta de lo complicado realmente queda entrar, o sea, de que no es tan sencillo, ¿sí? De que no es como me inscribo, no es como, muchas veces ni siquiera es como estudio, muchas veces no es como incluso o sea, tomo una guía de estudio y con eso ya tengo suficiente, entonces no sé, no lo veí, fue frustrante. ¿Y qué piensas hacer ahora, ya sin esta oferta que estabas aspirando, a la que estabas aspirando? Pues, o sea, no solo apliqué para la UNAM, por ejemplo, también apliqué para la UAM, pero estaban en huelga, entonces como que no se retrasó todo eso, pero pienso a ver si puedo aplicar para la UACM, a ver si sale ahí también, pero pues otra vez estoy como un año más como en paro, ¿no? Así como a ver qué sale. O sea, desde el año pasado lo hiciste y aún así no has podido entrar. En todo este año, ¿cómo te has mantenido aquí en la Ciudad de México? Pues con varios trabajos realmente como de
paga como muy baja, sí, pero sí, más o menos. Como freelance. Sí, más o menos. Bueno, pues esa es la realidad que tienen muchos estudiantes como José, no es el único, ¿eh? Son muchísimos estudiantes que vienen del interior de la República donde la oferta educativa se reduce aún más. Tomás. Sí, los diferentes estados, aunque el día de ayer nos decían que han estado trabajando en el aumento de la matrícula en las universidades estatales, pues seguimos viendo que no es suficiente. Reconocemos pues el esfuerzo y las ganas, por lo menos hasta ahora las ganas del nuevo gobierno de querer cambiar esta política educativa. Sin embargo, vemos que si bien no va a ser inmediato, sí creemos que hay otras maneras, hay diferentes cosas que se pueden hacer, como por ejemplo replantearse los mecanismos de ingreso a las diferentes universidades, sobre todo el examen, para que más jóvenes puedan ingresar a las universidades públicas. Bueno, el 10 de julio la Secretaría de Educación Pública puso en marcha el programa emergente de rechazo cero, cuyo objetivo precisamente es garantizar el acceso a todos los estudiantes que están aspirando, así como José y todos ustedes quienes aspiran a una opción educativa, pues ya tienen, de acuerdo con la SEP, esta opción. ¿En qué consiste? Bueno, ellos comentan que se trata de que los aspirantes realicen un registro a través de fechas de inscripción con ciertos requisitos y documentos que deben presentarse en la institución que elijan. Incluso pusieron a disposición del público la página www.aspiranteseducacionsuperior.cep.gov.mx. ¿Para ti es suficiente? ¿En qué consiste este plan emergente de la SEP? Cuando lo lanzaron, me metí a ver cuál era la oferta y nos encontramos con un programa prácticamente igual, casi calcado. De hecho, salió una nota en La Jornada, que era prácticamente una copia de los programas anteriores, como el programa Un lugar para ti, que estuvo manejando el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este gobierno se hace llamar de izquierda, que las cosas van a ser diferentes, y tal parece que estas medidas siguen siendo las mismas. Ellos insisten en que se ofertaron lugares, por ejemplo, en la Pedagógica Nacional y en algunas otras universidades públicas. Nosotros no encontramos en estos registros. Sin embargo, hay mucha oferta de institutos tecnológicos, de universidades privadas, con una beca de un año, que es exactamente lo mismo que años anteriores. Tania, si te llegan a dar esta beca, ¿para ti será suficiente poderla pagar? Es decir, ¿tendrás la posibilidad de, a pesar de la beca, que es una ayuda importante, podrás continuar tus estudios en una institución privada? Sí, claro, por un momento yo lo intenté, porque pues obviamente ya pues la desesperación de uno de querer estudiar, yo de igual forma trabajo y obviamente vi todas estas opciones, pero realmente no es lo suficiente. O sea, sí te dan una beca, pero cabe recalcar que no, o sea, realmente no alcanza. Las colegiaturas de las escuelas son bastante altas, más en una carrera que yo quiero, que es de alta demanda, que es Derecho. O sea, realmente yo chequé las colegiaturas y no, realmente igual con mi trabajo no lo podría solventar. ¿De cuánto dinero estamos hablando con estas colegiaturas privadas? Pues pasan de los 6,000, 9,000 pesos al mes. 6,000, 9,000 pesos al mes, tan solo en la opción que tú quieres, que es Derecho. Así es, y son como que las instituciones que tienen una colegiatura más baja. En tu caso, Mitzi, pudiste resolverlo en la UPN gracias a que pudiste entrar ahí en la UPN y dejaste de ser estudiante rechazada con este estigma. ¿Para ti qué tan importante fue salir de ese estigma? ¿Cómo superar el título de estudiante rechazado? Porque también llega a afectar de algún modo al ánimo de los estudiantes, ¿no? Sí, pues yo recuerdo un poco que me sentía muy culpable de no haber podido ingresar a una universidad en 2015. Sin embargo, pues después con el tiempo me di cuenta que no era un problema individual, que es un problema de política educativa, y pues fue como muy importante porque pues por lo menos en mi familia era como la primera que ingresaba a la universidad. Entonces romper con este estigma de ser rechazada es lo que me ha llevado a permanecer en el movimiento desde 2015. Tomás aborda un punto importante y menciona que este gobierno, incluso una visión muy crítica hacia este gobierno que dice él que es de izquierda, sin embargo que tiene programas copia calcado, ¿no? Así lo comentas, sobre un programa de la SEP
¿No es suficiente entonces tampoco este tipo de opciones que ofrece la Secretaría de Educación Pública? Pues no nos parece suficiente porque justo no atiende, no escuchan a los jóvenes. Pareciera que solo un grupo está decidiendo el futuro de cientos de jóvenes. Muchas veces nos han dicho que no sabemos lo que queremos, pero nosotros estamos convencidos de que sí sabemos lo que queremos y de la educación a la que aspiramos. José, en este sentido, bueno, ya mencionaste que estás trabajando, que tienes empleos esporádicos con sueldos muy bajos, eres de Tamaulipas, ¿no? Tu opción se redujo allá. ¿Por qué crees que Tamaulipas no pueda ofrecer, como otros estados de la República, ofertas educativas reales a sus jóvenes? Pues principalmente yo pienso que es por el mercado, porque siento que los trabajos que están impulsando allá en Tamaulipas, por lo menos, muchas veces son opciones limitadas a estas, digamos, este puñado de carreras nada más. Entonces es como, no sé, o sea, pues francamente creo que es por eso, pero que también tiene que ver el hecho de que ¿De cuáles carreras estamos hablando? Dices, un puñado de carreras. Un puñado de carreras, ejemplo. En Tamaulipas hay demanda de administración, de empresas. En Tamaulipas hay demanda de, por ejemplo, pues ingenierías de todo tipo, pero pues digamos que se queda ahí, nada más. Porque pues por lo menos Tamaulipas o Tampico, de donde yo vengo, es puerto industrial. Entonces es como lo que más hay ahí, pero digamos yo... que digamos que yo quiero estudiar cine, por ejemplo. O sea, no puedo, tengo que a fuerza irme a la Ciudad de México y como no tengo experiencia laboral en nada, es como, ok, tengo que aceptar trabajos de mala paga para ver si puedo estudiar, que al final me voy a dar cuenta que no puedo porque la colegiatura está en 15,000 pesos o algo así al mes. Entonces es como, al final tengo que, ok, me voy a conformar entonces con esto. Y lo que sucede al final es como, pues una cadena de cosas que eventualmente no te va a llevar a nada, o sea, que es como... Y además te aleja de tu del objetivo, ¿no? Así es. No, bueno, y sin duda es muy importante lo que vives tú, porque lo viven muchísimos jóvenes. Claro. Tomás, ya comentaste tu visión, estás diciendo que este gobierno, que se dice de izquierda, no está de algún modo ajustándose a lo que presume ser. Desde tu punto de vista y ahora con este movimiento del MAES, ¿qué alcance tiene? ¿Cuál crees tú que sea el alcance que va a tener el MAES en los próximos días, en las próximas semanas? Con base en la discusión que tuvimos ayer con las diferentes autoridades, a mí me parece que primero hay que ir avanzando lentos, en el sentido de ser precavidos, para poder seguir avanzando en las discusiones de fondo. Porque por lo menos el año pasado lo que sucedió cuando era el fin del sexenio del PRI, las autoridades y la Secretaría de Educación Pública fueron casi directamente a firmarnos un acuerdo para que los compañeros del año pasado pudieran ingresar a la universidad. Sin embargo, ahora creo que tenemos esa posibilidad y se han mostrado abiertos un poco a discutir estas demandas que venimos planteando desde hace 14 años más de fondo. Incluso con las declaraciones del presidente de quitar los exámenes de admisión, les decíamos ayer a los integrantes de la Secretaría de Educación Pública que es un tema en el cual también nos gustaría discutir, porque si bien celebramos las autonomías de las diferentes universidades, la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Politécnico Nacional son dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, si el presidente, que está a cargo también de estas instituciones, ha dicho que no se hagan exámenes de selección, pues también queremos plantear y poner en la mesa que por lo menos en estas dos instituciones cabra la posibilidad de que sea un mecanismo diferente al examen. Importante lo que has mencionado, justo quería yo aterrizar en este tema del presidente, del jefe del Ejecutivo, porque él ya se ha manifestado al respecto y se ha mostrado sensible y abierto al tema de los rechazados. Él no se ha negado en ningún momento a abordar el tema, sobre todo menciona él que durante este periodo neoliberal que transitamos en México se redujo la matrícula y las universidades simplemente no aceptaban más estudiantes. Incluso él puso como ejemplo a los estudiantes de la Facultad de Medicina porque era como un gran filtro en donde entraban muy pocos
y ahí mencionaba que era el problema en sí era la reducción de la matrícula. Tania, ¿estás en ese mismo entendido? Así es, la matrícula se ha reducido, Se redujo radicalmente y realmente los crecimientos que vemos es mínimo a la gran cantidad de personas que intentamos hacer el examen. Y bueno, ¿qué opinan también a nivel local? La jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ha puesto sobre la mesa también de debate, y no solo el debate, sino que se ha dado a la tarea de crear opciones educativas como la escuela que se llama Rosario Castellanos, que ofrece 7 carreras y 3 maestrías. Es una institución nueva que es de reciente apertura. ¿Qué opinan de esto? Mitzi, ¿tú me puedes dar alguna opinión? Pues un poco en esta parte nosotros nos cuestionamos mucho el tipo de instituciones que se están creando, ya que un poco lo que manejamos en el movimiento o demandamos es que se construyan nuevas universidades, pero con modelos como el de la UNAM, la UAM, el Politécnico, la UPN y UACM. Entonces, ¿qué tipo de educación es la que estamos creando? Ya retomo lo que mencionaba la maestra hace un momento, que justo estas universidades se van como a las periferias, ¿no? Cuando el problema está un poco más acá en la ciudad, pues igual cuestionar como qué tipo de escuelas se están construyendo. ¿Tania? Sí, así es que lo que nos muestran es pues escuelas de bajo nivel académico. Lo que nosotros buscamos es una escuela de alto nivel académico que cumpla con la difusión de la cultura, la excelencia en la docencia, y estas escuelas no nos lo otorgan. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando hablamos del Instituto de Educación de Estudios Superiores, es el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Bueno, son 7 carreras las que plantean. Hasta el 9 de julio se trataba de ciencia de datos, contaduría, finanzas, derecho, criminología, urbanismo, desarrollo metropolitano, ciencias ambientales, ciencias de la comunicación y relaciones internacionales. Tomás. Parece ser, o lo que hemos analizado un poco sobre este instituto, es que lo abrazamos como una buena propuesta. No tendríamos que revisar los planes y programas de estudio para ver si es algo similar a estas instituciones que ya mencionaba Mitzi. Sin embargo, hemos visto también que han generado convenios con la Nacional Autónoma de México y con el Instituto Politécnico Nacional. Creemos pues que es un gran esfuerzo por parte de las universidades de ampliar un poco más las universidades. Insisto, habrá que esperar ver cómo se desarrollan estas carreras, cuáles son los planes y programas de estudio para ver si es una buena opción, si los jóvenes la quieren. Al parecer, como ha sido una opción nueva, como lo fue la UACM en algún momento, por lo menos este año en esta primer convocatoria han tenido una apertura muy amplia y una gran demanda de jóvenes. Bueno, sí, la oferta que ofrece el gobierno de la ciudad simplemente es darla a conocer. Es una oferta, es un ofrecimiento de innovación, de calidad académica, y bueno, ya escuchamos a los chicos que ellos lo que esperan es pues finalmente ver los resultados de lo que va a plantear a nivel académico este Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Vamos a dejarlo ahí. ¿Te parece si nos comentas algo más al respecto, Tania? Sí, claro. Pues como bien ya se ha mencionado, realmente nosotros los jóvenes nos vemos encerrados en este círculo y nos enfrentamos a un examen en el cual somos rechazados y claramente pues tus ánimos se vienen abajo, ¿no? Uno ya dice, pues ¿ahora qué voy a hacer, no? ¿Ahora con qué sigo? En mi opción pues fue meterme a trabajar, pero sé que no es la opción porque yo lo que quiero es una educación, yo lo que quiero es progresar. Entonces, me encuentro con esta situación que yo realmente desconocía. Y me encuentro con este movimiento y yo realmente me meto a él porque yo quiero seguir la lucha. Porque así como yo, quizá hay personas que no conocen este movimiento y que también les hacemos la invitación para que se integren con nosotros, porque hay métodos para poder ingresar a la universidad y que no sea por el examen. Es una lucha constante, sí, es pesado, sí, pero creo que vale la pena y creo que no hay que ver por uno mismo, ¿no? Porque hay que ver por por todos esos jóvenes que han quedado excluidos y que ya se dieron por vencidos,
yo por mi parte les puedo decir que no se den por vencidos y que sigan intentando. Bueno, ahí tienen la invitación para conocer este movimiento del MAES. Tania, tenemos ya comentarios finales, hemos llegado a la ronda final de esta mesa de análisis. ¿Cuál sería tu conclusión? Pues justo que los compañeros que han sido rechazados este año no se sientan culpables, que toda esa tristeza se convierta en ganas de organizarse, en ganas de salir a la calle y exigir el derecho que les corresponde. José. Pues que el gobierno puede hacer muchas propuestas y todo eso, pero o sea, ya que es considerado, por lo menos por mí, como un miedo histórico de que rara vez como en cuanto a escuelas van a proponer algo de calidad y es triste que sea así porque pues todos quieren una solución para el problema, tanto como los chicos aquí del MAES, como yo, como incluso como tú, o sea, como el gobierno, como todos. Tú no eres del MAES, ¿verdad? Yo no soy del MAES, yo no soy un estudiante, sí. Nada más, pero sí, o sea, es triste que quieran solucionar lo que quieran irse por la vía fácil de, intentémoslo por como siempre lo hemos intentado, ¿no? Y es como, no sé, es frustrante y pues intentemos como hacer algo al respecto, intentemos generar como un cambio para todos, ¿no? Como dijeron aquí los chicos. Muy bien. Tomás, una conclusión final. Pues seguimos discutiendo con las autoridades. Creo que es importante que no quitemos el dedo del renglón. No solo esta apertura que hemos logrado y que nos costó trabajo lograr establecer un diálogo con las diferentes universidades, creo que es algo que el gobierno federal tendría que escuchar, no solo a los jóvenes que buscamos educación en todo el país, porque no somos el único movimiento de rechazados que existimos, hay en todo el país. Creo que tiene que buscarse que se escuche a todos los jóvenes, que se sienten en una mesa de diálogo, que discutan sus demandas, que busquen la apertura, como tanto se han jactado ellos de que van a escuchar al pueblo, pues que de verdad lo hagan. Que no solo se sienten a decirnos, a ver, los escuchamos, bueno, eso no se puede, muchas gracias por venir, sino que de verdad busquemos una transformación de fondo y que por lo menos, se sienten a dialogar con los diferentes actores que les están demandando algo dentro del país. Rápidamente, Tania, ¿cuáles son las fechas de la movilización? Hay que repetírselas al público para que tome sus previsiones. Sí, claro, pues por el momento solo tenemos el del día miércoles. Como ya les mencionamos, nuestro movimiento ahorita está en estos momentos en la asamblea, pero esa marcha se... Miércoles 7 de agosto. Así es, a la 1 de la tarde. Aún no tenemos bien en conclusión de dónde a dónde va a partir, pero por el momento son esas nuestras fechas, que va a ser el día cuando vamos a entregar el documento nuevamente a la SEP. Bueno, y aparte está pendiente de los resultados de la mesa con las autoridades, de la mesa de diálogo. Bueno, pues ahí tiene. Muchísimas gracias. Yo les agradezco infinitamente participar en esta mañana en la mesa de Agenda y Contexto. A Mitzi, gracias por estar con nosotros. A Tania Arreguín, muchísimas gracias. Tomás Baroja, muchas gracias. Y a José. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con más información y más mesas de análisis con Jorge Bravo. Ya está aquí en el estudio. Nos vemos en un momentito más. No se despegue. Estimado usuario de la telefonía en México, a partir del 3 de agosto, en todo el país desaparecen los prefijos 01, 044 y 045 de la marcación telefónica. Con solo marcar 10 dígitos, podrás comunicarte a cualquier número fijo o celular desde cualquier parte del país. Hola, soy Julia Palacios y soy defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. Un defensor de la audiencia es una persona independiente e imparcial que se encarga de promover, respetar y garantizar los derechos de las audiencias en un medio público. Para poder cumplir ese objetivo, yo como defensora de las audiencias recibo a través del correo que aparece en su pantalla todas las observaciones que tú, como televidente, tienes sobre la programación de este canal. Todos los mensajes recibidos se clasifican, se analizan y se turnan a las áreas competentes a fin de dar seguimiento y
pues emitir las recomendaciones y propuestas que permitan mejorar la calidad de los contenidos. Así que opinar, sugerir, conocer y ejercer tus derechos le exige a los medios públicos a comprometerse precisamente con el derecho a la información y la libertad de expresión. Una verdadera fiesta cultural de América Latina llega a Proscenio en este evento dancístico que no te puedes perder. Disfruta la primera parte del Festival Internacional de Danza Tierra del Sol, solo aquí, por Capital 21. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto. Muchísimas gracias, Jorge Bravo, siempre comentando temas de actualidad. ¿Viste la mesa de análisis? ¿Qué tal, Mariana? Bueno, sí, muy interesante. Desde luego, la solidaridad con todos los jóvenes que tienen derecho a la educación, sin duda. Oye, ¿qué aplicaciones tecnológicas podrían ayudarle? ¿Existen? Qué bueno que lo mencionas, porque la educación tiene muchas posibilidades de incluir a los jóvenes. Existe la educación a distancia, desde su casa, desde una computadora, un dispositivo móvil. Pueden acceder a educación de calidad, educación superior, preparatoria, etc. Hay infinidad de aplicaciones, cursos, diplomados, etcétera, en línea y además gratuitos. Se pueden aprender idiomas con aplicaciones gratis. Se puede tener educación a distancia también de forma gratuita. Se puede acceder a cursos, a muchísimos materiales educativos también de forma gratuita. Necesitan la conectividad, necesitan información para conocerlo, pero claro que tienen alternativas. Bueno, pues ahí tienen. ¿Nos recomiendas algunas para buscar en internet? Claro que sí. Hay una muy famosa, por ejemplo, para los idiomas que se llama Duolingo. Hay toda una plataforma educativa que se llama Khan Academy, cursos de todas las materias, todas las disciplinas, absolutamente gratis y en español. Maravilloso, pues ya tomó nota. ¿Nos repites el nombre? Claro que sí, se llama Khan Academy, que es de una persona que diseñó precisamente plataformas educativas de matemáticas, de historia, de ingeniería, gratuitas en español. Pues muy bien, Jorge, y bueno, te tenemos esta mañana con muchísimo gusto para platicarnos también de otros temas de tecnología. Claro que sí. Pues mira, fíjate que el día de hoy coincide que se crea una nueva empresa de telecomunicaciones. Es una filial productiva de la Comisión Federal de Electricidad. Esta nueva empresa, que es del gobierno federal, se va a llamar CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos, precisamente con algo que hace falta. Entonces, es una iniciativa del gobierno federal que lo que busca es conectar a los desconectados, conectar a aquellas zonas y habitantes del país que no tienen acceso a Internet. Estamos hablando de 35% de la población que no tiene acceso a Internet. Son más de 40 millones de mexicanos y uno de los requisitos de esta nueva empresa de telecomunicaciones es no discriminar. Todo el mundo tenemos derecho de acceso a las tecnologías de la información y estas tecnologías, como tú bien mencionas, son habilitadoras de otros derechos como la educación, como la salud, la seguridad. Entonces tenemos que tener tecnologías, tenemos que tener Internet, tienen que llegar a todos, no puede haber discriminación y esta empresa se crea el día de hoy. Maravilloso. Y en este sentido, ¿va a operar en todo el territorio o en algunas zonas específicas? Bueno, la Comisión Federal de Electricidad tiene una infraestructura muy importante que se llama fibra óptica. Tiene más de 40,000 kilómetros de fibra óptica. Como tú sabes, las redes de electricidad llegan por todas las comunidades del país. Es una infraestructura esencialmente social. Y junto a la electricidad viene acompañada la fibra óptica. La fibra óptica permite transportar información de forma muy rápida y con una gran capacidad. Entonces, donde esté esa infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, que es en todo el país, estará la fibra óptica y poco a poco se irá desplegando esta nueva empresa de telecomunicaciones que conectará espacios públicos como escuelas, instituciones de salud, carreteras, etcétera, para que todos tengamos Internet. En el caso de la Ciudad de México, todo el territorio nacional. De hecho, una de las reglas o uno de los artículos que tiene esta nueva empresa es que podrá celebrar contratos con cualquier municipio, con cualquier entidad del país. Hay que recordar que incluso la Ciudad de México tiene zonas rurales también. Claro. Y a estas zonas rurales que están en varias delegaciones de la Ciudad de México. Milpa Alta, Xochimilco, Milpa Alta, por ejemplo. Coajimalpa. Bueno, la población que vive en esas comunidades alejadas, rurales o suburbanas,
no tienen por qué estar discriminadas del acceso a Internet. También va a haber Internet. Oye, con esto se desagua entonces la demanda de Internet para todos. Así es, bueno, el presidente de la República, hay que reconocerlo, parte de un diagnóstico totalmente cierto. Falta conectividad en el país. Por ejemplo, solamente 92% de la población tiene acceso a la telefonía móvil, cuando el resto de los países de América Latina supera el 100%. Solo 65% de la población tenemos acceso a Internet móvil, cuando podemos tener ahí las aplicaciones de educación, las aplicaciones de salud, más todo el entretenimiento, la información y el conocimiento que tengamos. Solamente 26% del territorio nacional tiene fibra óptica. O sea, si todos valoramos un Internet rápido, veloz y eficiente, necesitamos fibra óptica. Bueno, hay que utilizar la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad a partir de este diagnóstico que hace el presidente de la República, que es totalmente certero, cierto y además con una perspectiva social. Necesitamos Internet para todos, social. Justamente cuando empezó el gobierno, recuerdas que se estaban realizando encuestas y que se trataba de hacer las encuestas y medir la participación a través de unas aplicaciones. Inclusive se quejó muchísima gente, la oposición aprovechó ese momento para decir, mire, no sirve, no funciona, y justo ahí el presidente reconoció que sí faltaba conectividad en la Ciudad de México y en todo el país. Bueno, incluso recordarás la elección presidencial, donde los partidos utilizaban una aplicación para registrar a sus afiliados. Sí. Bueno, no es que la aplicación no sirviera, lo que no había era conectividad. Entonces hay un problema en efecto de participación. En tanto no tengamos conectividad y además conectividad de calidad, pues todos nuestros derechos están a la mitad o simplemente no los podemos ejercer. Entonces, desde luego que hay que tener esta conectividad, hay que ayudar a los lugares más apartados, porque es un derecho fundamental. Es un derecho como la educación, como lo que estábamos viendo en tu panel anterior. La educación, la salud, el derecho a las tecnologías de la información tienen exactamente el mismo nivel. Sí. La única diferencia es que el Internet nos permitiría tener los otros derechos incluso. Justamente muchos desarrolladores o webmasters que se dedican a la creación de aplicaciones se encuentran con problemas, sus productos o sus servicios los pueden ofrecer, sin embargo, no es que, como tú comentas, falten o fallen las aplicaciones, sino aquí el asunto es la conectividad. De algún modo, con la noticia que nos traes, la CFE anota un gol a favor. Se anota uno y queremos que anote más goles, porque una de sus obligaciones es crear desarrollo económico y social. El Internet sirve para crear comercio, generar aplicaciones para las pequeñas y medianas empresas, tengan estos sitios de Internet que tú mencionas, puedan cobrar a través de una terminal móvil, se pueda pagar con el dispositivo móvil, es decir, se dinamice la economía, porque ahora la economía es digital en todo el mundo. Y entonces, pues una empresa de esta naturaleza, con objetivos de ese tipo, que son sociales, de desarrollo, pues va a ayudar a la economía, al comercio, algo que cada vez hacemos con más frecuencia en dispositivos móviles. ¿Y con ello de algún modo se reduce la brecha digital? El objetivo sin duda es cerrar la brecha digital, es decir, aquellos que no tienen acceso a la tecnología de la información, pero hay varias brechas digitales, por ejemplo, hay brechas de velocidades, hay brechas de género, hay mujeres que no tienen acceso a las tecnologías de la información, hay personas mayores que tampoco tienen acceso y podrían terminar su preparatoria por primera vez en la vida gracias a la conectividad, a dispositivos móviles y a programas de educación a distancia, por ejemplo. No, es muy importante, sin duda, Jorge, muy importante el tema. Bueno, pues esperemos que llegue pronto, eso sí, la empresa, y que conecte lo más rápido que se pueda. ¿No mencionaron fechas? Sí, hoy se crea, tiene que organizarse administrativamente. Esta empresa tiene que solicitar una concesión ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estoy seguro que se va a otorgar porque sus objetivos y sus fines son sociales y benéficos. Y tendrá un plazo de 1 año para ir instalándose, pero la infraestructura existe ahí, las intenciones, y estamos al principio de un gobierno. Estas acciones hay que tomarlas al principio, no al final. Y ese es otro gol. Es otro gol del gobierno federal. Así es. Bueno, pues ahí tienes, son datos muy importantes. Jorge Bravo siempre nos trae información relevante. Solamente repetir rápidamente que a los jóvenes que vinieron el día de hoy, a muchísimos jóvenes que son rechazados, que por desgracia tienen el ánimo bajo, pues les damos este mensaje de solidaridad y de apoyo, que no desistan, que finalmente ellos sigan insistiendo en su intención de estudiar, de concluir una licenciatura, de concluir una carrera. Es muy importante esto, ¿no, Jorge? Claro que sí, y también vean otras alternativas. Tienen derecho
deben exigirlo, pero hay opciones y buenas opciones como la educación a distancia. Y hay que decirle a las instituciones educativas de educación media y superior que también lo hagan, lo lleven adelante y ofrezcan esas otras opciones a tantos jóvenes que lo merecen. Por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México nos ha cobijado a muchísimos, bueno, quienes estudiamos en esta máxima casa de estudios, pues somos privilegiados realmente. Esperemos que se amplíe la matrícula y que también las opciones digitales sigan desarrollándose, y esto pues no puede ser si no hay apoyo también de la Federación. De la Federación, pero también hay que decirle a los estados que hagan su parte. Totalmente. Ellos tienen también que ofrecer vía sus instituciones educativas todas estas opciones. O sea, cada vez se puede más con menos, teniendo una educación de calidad. No, sobre todo vemos casos como el de José, el estudiante que estuvo en el panel, desde Tamaulipas viene, ya van 3 veces que lo intenta en distintas opciones educativas, mientras tanto está sobreviviendo en la Ciudad de México con una serie de empleos mal pagados, y así como él hay miles y miles de estudiantes, Jorge. Estoy seguro que José tiene acceso a internet y desde la comodidad de su casa puede hacer no una, varias carreras y tomar varios cursos y tener esa formación que quiere y merece. Pues importante, muy importante sin duda esto que comentas, Jorge. ¿Algo más que tengas que añadir al respecto? Bueno, en efecto es un derecho. La Ciudad de México es la ciudad más conectada del país, pero necesitamos llegar a donde no ha llegado, a donde es más costoso. Y ahí es donde el Estado tiene ya una responsabilidad adicional y esta empresa va a cumplir con su obligación de conectarnos a todos, porque es lo que más conviene a México. Sin duda, es algo, un valor invaluable, es invaluable finalmente la educación, es un derecho para todos y bueno, ¿qué más quisiéramos que todos los estudiantes tuvieran acceso a las opciones educativas que ellos eligieron o que prefieren? Sin embargo, algunos tienen que conformarse con otras opciones educativas en ese sentido, Jorge. Así es, pero bueno, cada vez hay más opciones. La misma UNAM, el Colegio de México tiene muchos cursos, libros, audiolibros, que se pueden consultar y tener información y conocimiento. Entren a internet, tal como lo comenta Jorge, busquen estas aplicaciones que son muy importantes, desarrollen sus aptitudes, aumenten sus habilidades y verán que con esto también se les puede abrir muchísimas puertas. Jorge, te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Muy buen viernes para todos. ¿Te veo la próxima semana? Nos vemos por aquí. ¿Qué tema nos puedes adelantar? Bueno, vamos a ver cómo avanza la conectividad y yo creo que hay que ver para los habitantes de la Ciudad de México qué aplicaciones pueden tener, por ejemplo, para los servicios públicos, que es muy importante. Importante. Muchas gracias, de gracias, verdad. Mariana. Gracias a Jorge Bravo por su participación esta mañana. Bueno, pues como les comentaba, estuvimos esta mañana con un análisis muy importante. Vinieron los estudiantes del MAES, es un movimiento pues que ya lleva 14 años. Ellos exigen que se amplíe la matrícula, también exigen al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México plantear más opciones. Comentan que se van a reunir con autoridades universitarias, el día de ayer así lo hicieron, y también con autoridades federales. Comentó Tomás Baroja, uno de los representantes de este movimiento del MAES, que se reunieron el día de ayer con las autoridades, que estuvieron ahí representantes de la Secretaría de Educación Pública, y el resultado de esta mesa de diálogo fue que las autoridades les pidieron por escrito cada una de las demandas de estos jóvenes que a lo largo de 14 años las han repetido, que es simplemente pues la ampliación de la matrícula, que no haya filtros a los jóvenes estudiantes para poder entrar a alguna de las ofertas educativas que hay en México y en la ciudad. Estuvo también con nosotros en la vía telefónica la maestra María de la Luz Arriaga, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, el CACEPS, y comentaba justamente este tema, la importancia que es para México que todos sus jóvenes no se queden sin opciones, que, pues que se acerquen a la educación, a la cultura, a la que tienen derecho, y también recordarles que el gobierno de la Ciudad de México, a través de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ha puesto a disposición de todos los jóvenes el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Esta institución ofrece 7 carreras y 3 maestrías de manera inicial, además con validez de la UNAM y del POLI, porque también van a tener los estudiantes egresados de esta institución un título, tanto de este instituto como de la UNAM o del POLI. Así que ya lo sabe, ya tiene ahí la información, usted decida. Ha sido todo por hoy, le agradezco a nombre del equipo de producción su preferencia.